Felipe Monroy González de BC Noticias, Vida y Comunión. ¿Qué tal? El CB Noticias al revés. Muy bien, muy bien. Aquí para escuchando tu comentario de cada semana que siempre nos orienta y nos ilumina. Hombre, pues muchísimas gracias, como siempre, queridos amigos de Apostólicos y Voces de Esperanza. Pues, oigan, seguimos un poco, ¿cómo digamos?, mundialistas, ¿no? Porque en estos últimos días, pues ha despertado muchísima curiosidad un país que no lo solemos tener en el radar, no a menos desde esta parte del continente americano, y que pues se ha vuelto intensamente famoso por diferentes razones. Lo primero es porque eliminó en octavos de final a la potencia futbolera Brasil, y por tener un personaje al frente bien interesante, Erling Haaland, como uno de los de los debutantes más interesantes en esta Copa Mundial de Fútbol. Estamos hablando de Noruega. Y este equipo, esta selección nacional de Noruega, además tiene una historia bien particular, muy bonita, a propósito de los hijos de aquellos seleccionados futbolistas de Noruega de 1994 que participaron en la Copa Mundial en Estados Unidos, y que ahora estos tres muchachos pues están participando como seleccionados en Noruega. Ya llegan a esta parte de cuartos de final, se estarán disputando un lugar frente a la selección de Inglaterra el próximo sábado, y nos obliga a pensar justo sobre este país tan singular. Y de allí quiero traer esta nota que me parece de lo más importante y relevante para nosotros. Fíjense que el arzobispo de Oslo presentó ya formalmente y anunció una noticia que ya se había estado cocinando desde hace un par de años, pero finalmente confirmó que el otoño de este 2026 comenzará la fase diocesana del proceso de canonización de una mujer noruega sumamente interesante, una mujer que nació en 1882 y murió en 1949. Se llamó Sigrid Undset. Sigrid Undset, quizá lo que más recordamos de ella es que fue premio Nobel de literatura en 1928, una gran escritora de Noruega, cuya historia pues es realmente fascinante. Pero la pregunta es por qué la Iglesia de Noruega, el arzobispado de Oslo, pues está considerando trabajar este proceso de beatificación y canonización sobre su vida. Pues lo principal es porque esta mujer vivió sus primeros años de vida en Noruega con unos desafíos gigantescos. Hay que poner en contexto, pues estábamos en finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, y desde allí pues ella comienza a tener muchas dificultades en la familia, pierde a su padre de una edad muy temprana. Ella es la mayor de varias hermanas, así que tiene que comenzar a trabajar como secretaria desde los 16 años, y tiene que además enfrentar toda esta incertidumbre de la Primera Guerra Mundial. En ese contexto es cuando comienza también a escribir, y escribir de una manera radical y un poco incluso escandalosa. Entre sus primeras obras de Sigrid Undset se encuentran varias críticas sociales, principalmente a la moralidad de la época o al moralismo de la época, y enfrenta a la realidad europea pues unas cosas que no solemos querer ver de frente, como es particularmente el divorcio, obviamente también la posibilidad de hacerle daño a alguien que amas y que quieres, y que en esas primeras obras pues eso generó escándalo, algunas reacciones muy adversas, y por supuesto también su vida no estuvo exenta de críticas, ¿no? Ella desde muy joven
como escritora, comenzó a tener cierta relevancia en el concierto europeo, y justamente se viaja a Roma, hace varios viajes, pero uno de sus viajes en Roma, obviamente para conocer más, para compartir más con el mundo cultural de la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, pues conoce a un pintor y se casa con él. Y hay que decirlo también con claridad, este pintor en ese momento no se encontraba soltero, tenía una relación precedente, un matrimonio previo, y ella tiene obviamente una relación afectiva con el pintor, y después el pintor termina divorciándose y casándose con Sigrid. Ellos tienen 3 hijos, uno de ellos, una de las hijas de Sigrid, nace con discapacidad, y pues de todas maneras Sigrid obviamente fue una madre que no solamente se hizo cargo de sus propias hijas, sino también de los hijos de su pareja, que evidentemente ya tenía con un matrimonio previo. Su vida no estuvo exenta de, ya les digo, estos escándalos, de estas circunstancias que cuestionaban a la moral y la moralidad de la Europa de la posguerra. Estamos hablando de 1920, 1924, y en esa época, frente a tantas críticas, Sigrid consigue escribir sus obras más relevantes. Una de sus, quizá su obra más reconocida, y que por supuesto están invitados a leer, es Kristin Lavransdatter. Es una trilogía que involucra pues una mirada histórica sobre, digamos, la parte de la Europa medieval y particularmente Noruega, y la divide justamente entre la corona, la señora y la cruz. Ya desde ese momento se estaba viendo que Sigrid tenía muchísimas inquietudes también sobre las posibilidades de entender la vida, obviamente desde la perspectiva ética, moral y cristiana. Ella, aunque nace dentro de una cultura luterana, con tradiciones, con modelos, digamos, culturales cercanos al protestantismo luterano, en realidad ella nunca fue practicante, más bien se declaró agnóstica casi la buena parte de su vida, y también era sumamente crítica con las expresiones culturales totalizantes, como en este caso del luteranismo en el que nació y creció. Sus padres originalmente tampoco eran muy religiosos, muy devotos, así que para ella la vida, digamos, agnóstica y atea, científica y lejana de la espiritualidad, pues fue de lo más natural en toda su juventud. Sin embargo, ya en el proceso de ir construyendo sus historias, en la misma vivencia difícil que tuvo y también audaz que enfrentó, ya les decía, tuvo un matrimonio con un hombre que ya tenía un matrimonio precedente, y también de él se divorcia a los 7 años de matrimonio, se divorcia pronto, y obviamente nuevamente también esto le genera muchísimas críticas, además de que era, según sus biógrafos, una mujer algo mal hablada, fumaba, tomaba, tenía un carácter, dicen, pues muy determinista, muy agresivo en algunas negociaciones. Es una mujer, ya se imaginarán, pues un poco difícil de empatar con una figura de santidad, ¿no? Esa es la inquietud que justamente quería compartirles. Y esta mujer, pues obviamente, con el paso del tiempo, ya les decía, entre 1920 y 1922 escribe esta gran trilogía de histórico, ficticia, de ficción histórica, y comienza este proceso de conversión hacia el catolicismo. Ella gana el premio Nobel, ya se los decía, en 1928, justamente por por haber marcado con mucha claridad sus perfiles psicológicos en sus personajes, los rasgos históricos y ese rigor que le fue dado tanto por su padre como su madre en estas historias complejas. No son historias lineales, sino muy difíciles a veces de seguir, y obviamente en sus novelas abarca temas muy importantes justamente para la moral, como el pecado, la redención, la relación
de Dios y el hombre con Dios. Y obviamente en este proceso, ya les decía, en 1928 gana el Nobel, y en ese proceso se va convirtiendo al catolicismo. Sus biógrafos dicen que también Sigrid terminó por introducirse a la Iglesia Católica en 1924, un día de Todos los Santos en Noruega, a los 42 años, y le da la bienvenida, por supuesto, un obispo allá en Noruega. Allí no solamente hace bautismo católico, sino que además con esta convicción ingresa a la orden seglar de las dominicas, las famosas terciarias dominicas. Es la orden de los predicadores de la parte seglar, de los laicos, y desde que ingresa, por supuesto, a esta orden, pues no la dejará sino hasta su muerte, obviamente. Sigrid es uno de estos personajes, ya les digo, complejos de mirar en la historia, complejos incluso para la propia Iglesia Católica, porque sin duda es un personaje que vive entre la Primera Guerra Mundial y las entreguerras, que es con su periodo de mayor visibilidad literario, y además donde vive esta conversión al catolicismo, y después ella es de las autoridades intelectuales, digámoslo así, que muy muy temprano en el origen del nazismo pues fue fuertemente crítica frente a los intentos totalizantes de Adolfo Hitler. Estamos hablando de 1933, todavía faltaban más de 6 años para el inicio de esta invasión de Alemania a Polonia y a los demás países. No se había desatado, digamos, la gran máquina de guerra del nazismo, y sin embargo 6 años antes Sigrid es crítica con el nazismo, durísima contra este tipo de ideología y contra este tipo de política, y eso le vale la persecución no solamente de ella, sino de sus obras. El régimen nazi prohíbe la lectura de sus libros, los quema en estas clásicas estampas justamente de la guerra o de la preguerra nacional socialista alemana, y también ella tiene que salir de Europa rumbo a Estados Unidos como obviamente una refugiada. Regresará a su querida Noruega después de la guerra y morirá justamente en sus tierras, pero en esta última etapa de su vida justamente es una etapa de muchísima introspección espiritual, en donde ella escribe sus obras más católicas, digámoslo así, con mayor influencia católica, obras que tienen que ver no solamente con su propia personalidad y su conversión, un poco al estilo de San Agustín en Confesiones, sino también historias que hablan sobre la caridad, el perdón, la redención, el pecado, la moral y la misericordia de Dios. Todo esto está muy presente, obviamente, en sus últimas obras, y esto justamente también le vale una fama de una mujer conversa que abraza el catolicismo sin ningún tipo de reservas. Pues finalmente, ya les decía, pues ella fallece, y pues no muchos recuperan justamente esta historia, y ahora el obispo de Oslo tratará de trabajar con mucha claridad estos procesos de canonización. Ustedes saben que son procesos burocráticos, sin duda, que necesitan verificación muy clara en muchos aspectos, y pues lo primero es el análisis de su biografía, el análisis de sus actos, de sus acciones, de sus responsabilidades. Se cuenta, y por esto están los intereses justamente de poderla inscribir en el libro de los santos, que ella, además de todas las dificultades que vivió y también de los muchos errores cometidos, como es normal en la vida de cualquier ser humano, pues también ejerció o vivió virtudes heroicas tremendas. Ya les decía, el cuidado de los hijos de una pareja anterior, el cuidado de su hija con una discapacidad, el cuidado amoroso, también la caridad, la ofrenda de limosna y el auxilio a los pobres,
fue realmente heroico el que vivió Sigrid Undset, y también, por supuesto, este anuncio y denuncia del Evangelio en situaciones políticas adversas, una denuncia y un anuncio del Evangelio sin violencia, obviamente, y con una claridad y una creatividad intelectual como pocas ha habido. Pues para recordar justamente a Sigrid Undset y esperar que el proceso de canonización siga la ruta que evidentemente marcan las autoridades eclesiásticas, pues nada más les quisiera compartir una de las frases que a mí me parecen más interesantes de esta escritora, ya les digo, Sigrid Undset, Premio Nobel de Literatura 1928. Ella decía, a propósito de estos principios y valores de la cristiandad y esta virtud, habló de la paciencia. Ella dijo que la paciencia es la virtud más calumniada porque quizá es la más difícil de poner en práctica. Esta frase, que es muy breve, yo creo que es una también de las joyas de este pensamiento de Sigrid Undset, refleja que en medio de las grandes dificultades, ya les decía, el divorcio, la exclusión, el señalamiento de una sociedad protestante un poquito más puritana y pragmática como la luterana, también las guerras y el acoso político que sin duda sufrió, pues la orillaban a pensar que desde esta virtud cristiana, la paciencia, es una gran virtud, pero trata a la gente de que no la puedas vivir, de que no la puedas ejercer. Y esto creo que nos puede alimentar hoy muchísimo, porque vivimos en una época sumamente agitada, en donde cada vez que una persona parece tomarse el tiempo para reflexionar, para discernir, incluso solamente para hacer contemplación u oración, pues la mayoría de la sociedad dice que se ponga a hacer algo, ¿no? Que sea productivo. Sigrid Undset pues dice todo lo contrario. Esta paciencia pues suele ser un poco perseguida porque la gente quiere que esté uno constantemente en acción, y a veces es necesario la reflexión, la paciencia, el respiro, y eso también es parte de las virtudes cristianas. Pues Román, amigos, esa es la historia que quería compartirles. Obviamente ahora que estamos con el Mundial y estamos siguiendo a Noruega en su paso futbolero, pues también quizá poner un lente, una mirada a esta mujer tan interesante, con una vida tan singular, y que sin duda, a pesar de todas estas cosas que pudieran identificarse como dificultades, errores o incluso errores de carácter, pudiera ella al mismo tiempo pues haber aspirado a esta conversión y también a una vida ejemplar de fe que también a nosotros en esta época pues nos puede iluminar muchísimo. Así es, pues una gran historia que nos traes aquí a Apostólicos, una gran historia, y esperamos pues la continuación de que sería algo maravilloso. El primer paso es declararla venerable, ¿verdad? Sería... Sin duda. Esto, pues, ya lo saben ustedes, es un proceso largo, no es nada sencillo. Primero te tiene que validar toda esta parte bibliográfica y biográfica de Sigrid Undset, y en el momento en el que se reconozca que no atenta justamente contra los principios cristianos, pues podría llegar a esta parte de venerable, siervo de Dios, etcétera. Cuando ya hay un proceso de validación justamente de algún milagro por su intercesión, pues ya alcanza la beatificación, y en el caso de la confirmación de un favor extraordinario a través de su intercesión, pues ya sería la santidad. Obviamente es un proceso muy largo, y pues seguiremos ahí muy pacientes, como bien diría Sigrid Undset, muy pacientes a ver qué es lo que sucede con esta historia. Por lo pronto, decir que una vida que aparentemente pudiera estar muy distante de la identidad, digamos, de los valores morales cristianos, pues también tiene esa oportunidad de conversión, y también tiene esa posibilidad de ser ejemplar para todos los católicos. Con esta historia recuerdo la frase de San Agustín, que la esperanza tiene dos hijas, la indignación y la valentía.
y creo que esa es una muy buena historia de ella, de Sigrid Undset. Muchas gracias y continuamos, nos escuchamos el próximo jueves. Felipe, un gran abrazo para ti. Un abrazo, cuídense. Hasta luego. Bien, vamos a una pausa. Estamos aquí en Voces de Esperanza.